Ok, entonces vamos a ver la tipografía del aire industrial de principios del siglo XIX. Y aquí viene lo divertido. William Caslon, el famoso tipógrafo inglés que había diseñado letras de estilo antiguo, pero había hecho chapuza y las había hecho más anchas para que se vieran más contrastadas, en el 1700, siglo XVIII, tuvo una familia de tipógrafos. Y entonces tuvo hijos, nieto y bisnieto, que se dedicaron a ser tipógrafos. Entonces, entre los hijos y los aprendices de William Caslon estuvieron Joseph Jackson y Thomas Cottrell, que eran los aprendices de los hijos de William Caslon. Estos fueron muy buenos tipógrafos. Luego pusieron su propia imprenta, que la trabajaron, por ejemplo, Joseph Jackson con William Caslon III, ¿no? Y después de haber tenido su propia imprenta, la vendieron a Vincent Figgins y a Robert Thorne. Entonces, en el principios del siglo XIX, William Caslon IV, Vincent Figgins, Thomas Cottrell y Robert Thorne, luego se la vendió Robert Thorne a William Thorogood, fueron los que dictaron la moda, porque fue una moda, de tipografías. ¿Por qué? Porque resulta que después de la revolución industrial había sobrantes, pero los sobrantes no se habían acabado de vender debidamente. Se vendían por sacos o cajas. Entonces, los tipógrafos del siglo XIX comenzaron sin querer a hacer publicidad. Y entonces empezó una competencia entre toda esta gente para ver quién hacía los tipos más llamativos. Nótese, los más llamativos, no los que funcionaban mejor, no los que nada, los más llamativos, porque había que llamar la atención de la gente. Entonces, Robert Thorne, que tenía la fundidora de Fan Street, diseñó la letra Clarendon, de estilo egipcio. O Vincent Figgins, que también diseñó letras que ahora conocemos como letras de la familia de las egipcias o de estilo egipcio. Pero también hicieron muchas tipografías ornamentadas, porque además hacían estos carteles llenos de letras por todos lados y cada una de estas cosas tenía una tipografía diferente, porque lo que querían era llamar la atención. Entonces aquí tenemos Vincent Figgins con sus dos líneas pica antigua y la típica letra egipcia de estilo egipcio con patines cuadrados, ¿no? Y bueno, ¿por qué se llama egipcia? Porque Champollion descifró los jeroglíficos egipcios en 1822 y de ahí se creó como, bueno, una cosa imparable de que todo era egipcio. Por eso se llaman egipcias. O Giza o algo que ver con los egipcios, ¿no? Entonces tenemos todos estos tipos egipcios hasta que William Caslon IV en 1816 decide quitarle los patines a las letras. Porque los patines habían existido desde el siglo III antes de Cristo. Entonces era impensable que habían pasado 1800, no, 2000 años de patines y de pronto a alguien se le ocurrió quitarse. Y claro, ¿cómo se llamó esto? Letras sin patines, porque era su principal característica. Y toda la gente opinó que eran unas cosas horribles. No las usó nadie. No se volvieron a popularizar, sino con este asunto de la publicidad hasta ya casi entrada la segunda parte del siglo XIX. Pero al principio, en 1816, la gente dijo, qué cosa tan horrible, no tiene patines. Pero eso nos dio
las famosas 5 familias tipográficas. Las familias de estilo antiguo, que eran las de Garamond del siglo XVI, las de transición del siglo XVIII, las modernas de Bodón y Didot del siglo XIX, ¿no? Estas eran las de Baskerville del papel calandreado, y las egipcias con patines cuadrados y las sin patines. Estos tipógrafos comenzaron a generar letras y letras y letras perfectamente ilegibles, pero llamativas, ¿no? Bueno, imagínense leer el Quijote con un tipo de estos. Pues no llega ni al título, ¿no? Y aquí tenemos otras, bueno, con ashurados, con garigoles, más condensadas, más extendidas, con todo tipo de ornamentación, con sombras, con todo. Y esto fue lo que comenzó la publicidad en el siglo XIX, sin querer. Ahora, como los carteles de publicidad eran muy grandes, algunos medían 1 metro por 70, 80 de ancho, cargar la rama, y espero que más o menos entiendan lo de la rama. La rama es cuando se ponen los tipos para pasarse a una prensa para imprimirlos, eso se llama la rama. Pero si tengo una rama de 1 metro por 70 con letras de metal, no la carga ni Dios Padre. Entonces, comenzaron a hacer tipos de madera. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de madera. Y los tipos de madera son los que todos conocemos en las películas de vaqueros, donde están los carteles de se busca, recompensa, ¿no? Billy the Kid, el que fuera. Y esos son los famosos tipos de madera del siglo XIX. Pero se hicieron por cuestiones prácticas, porque no se podía cargar una rama de tipos de metal. Tenía que hacerse de madera. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de tipos de madera, que como veremos, la calidad no se perdía. Y bueno, y tenemos algunos de los tipos. Estos son de un museo que hay en Estados Unidos, de tipos de madera. Y bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, un cartel de estos enormes, ¿no? Hamilton se llama el museo, con N cantidad de fuentes diferentes que se usaban para, este es un cartel de teatro, pero sí se utilizaban, aquí tenemos otro, y bueno, y había, ¿con qué vendían? Con leones, elefantes, señoras, aquí hay un fotógrafo, Luis Arias, cocoa, jabón, uy, hilos de seda, cualquier cantidad de cosas. Y esos eran los carteles que vendían productos. ¿Eran confusos? Sí, pero llamativos. Vamos, del tigre ni siquiera sabemos qué vende, ¿no? Algo internacional, no sabemos. Pero bueno, pasta de dientes, fotógrafos, jabones, todo lo demás. Compañías para hacer grabados. Y bueno, y estos eran los carteles que se usaban para vender cosas, ¿no? O eventos, sobre todo. Ahora, en 1796, casi llegando al siglo XIX, Alois Enefelder inventa la litografía. La litografía, que usa una piedra, no sé si todo el mundo sepa cómo funciona la litografía o necesitamos hacer como un recuento. La litografía tiene que ver con que la tinta y el aceite y el agua no se mezclan. Entonces, se hace una piedra, en la piedra se hacen los dibujos y luego se moja la piedra. Donde está mojado no va a haber tinta y donde hay tinta no va a estar mojado. Entonces así se hacen las impresiones. El problema está, yo tengo una piedra de litografía, pero pesa horrores, horrores. Y entonces, bueno, esta fue la primera
máquina de Senefelder de litografía que se llama de timón. Y esta ya es una máquina más industrializada. Ahí tenemos la piedra de litografía y la impresión. Claro, había que hacer todo al revés para que saliera al derecho. Con la litografía se comenzaron a hacer etiquetas, carteles en color, una serie de cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos una etiqueta de una champaña o un anuncio para vender zapatos. Y los impresores comenzaron a hacer esto. Comenzaron a imprimir etiquetas para que luego llegara el cliente y dijera qué modelo quería y qué querían que le pusiera, ¿no? Entonces, este gato vende papel tapiz y este es de relojes y joyería. Pero pues es el mismo gato, nada más se le agregaba la información de cada quien, ¿no? O tenemos este que podía ser de una tinta o duotono y así hasta 4 tintas. Mientras más tintas, más caro. Ácido fosfato, o barnices de Japón. Y entonces los impresores comenzaron a hacer las etiquetas y ya nada más les ponían lo que la gente quisiera vender. Con eso también comenzaron las etiquetas de los productos. Y entonces, obviamente, las de una tinta eran más baratas que las de muchas tintas, como esta, ¿no? Que era de litografía. Una litografía puede tener una N cantidad de tintas, dependiendo de qué tan complicado sea la ilustración que se vaya a hacer, o una, como estas, ¿no? Ahora, tenemos cosas muy divertidas, como una jarabe aromático, hierba santa, ¿no? Y tenía quinina, sincodine y cosas así. Pero ¿qué tal un elixir que tenía cannabis índica, por eso estaban todos muy divertidos, ¿no? Amonio, sodio, estroncio, belladona, era una patada. O esto, que bueno, estamos viendo la cantidad de tipografía que le podían poner a una etiqueta, no nada más a un cartel. Los primeros envases que se hicieron en papel, un papel un poco grueso, pero luego empezó la moda de poner caballos en todos los productos. Entonces no importa si era para la tos o la indigestión, si era un polvo para sanar o era algo para caballos realmente, para las pezuñas de los caballos, el caballo era el medio de transporte, era símbolo de rapidez, ¿no? De comunicación, de una serie de cosas, y todos los productos le comenzaron a poner caballos. Hasta que dijeron, no, vamos a poner las fábricas, porque estaban orgullosos de sus fábricas. Entonces tenemos la revolución industrial con el humo negro, ¿no? Y con las fábricas. Y miren qué curioso, aquí tenemos que está aquí arriba a la derecha, tenemos un paquete de agujas. Todos tenemos en nuestra casa un paquete de agujas como este. Todavía los venden en México, unos paquetitos negros con una etiqueta. Y si no, bueno, en casa de nuestros papás había de esas agujas. Pero son del siglo XIX. Luego vino las prensas litográficas para hacer carteles. Si no hubieran existido estos inventos de impresión, o estos desarrollos de la impresión, nunca hubiera salido el Art Nouveau, nunca hubiera salido William Morris, nunca hubiera salido tantas cosas. Entonces tenemos una máquina litográfica. Aquí tenemos un patente, una máquina litográfica. El logo de General Electric es del siglo XIX, ¿no? Y tenemos una portada de revista del Fashion Bazaar.
o las típicas carteles de las píldoras que hacían de todo, ¿no? O el tabaco. Uh-huh. Porque tenemos este caballero, este fino caballero, muy en forma, uh-huh, de Chicago. Entonces, así comenzó la publicidad muy, híjole, saltanteo, muy, me late que va por aquí, me late que va por allá, pero bueno, comenzó. Hasta que en Filadelfia comenzó la primera agencia de publicidad que dice todo lo que vale la pena, ¿cómo se dice? Patrocinarse, ¿no? Vale la pena patrocinarlo bien. Y entonces es la agencia Ayer Son que existe todavía. Uh-huh. Una agencia de publicidad. Y bueno,